Bueno, como siempre me olvido decir, si quieren comunicarse por WhatsApp al 221-502-7471 o al 11-65-20-1004. Algunos amigos y empresarios, fundamentalmente pymes, grandes trabajadores y sobre todo muy tenaces y optimistas, nos mandan mensajes, ya tienen sus agendados los números. Y por ejemplo acá nuestro amigo Roque me resalta lo que hablábamos al principio, ¿no? Que detrás del monto de 16.100 millones de dólares hay tenedores de acciones y sería importante, nos dice Roque, saber quiénes son y si hay algún testaferro, ¿no? Suenan muchos, es verdad. Suenan muchos testaferros, algunos vinculados a entidades bancarias, a funcionarios y mandatarios y exmandatarios, ¿no? Mandatarios que en ese momento lo eran y aún lo siguen siendo. Y sería más grave aún si ellos fueran los que intervinieron en la privatización, ¿no? O sea, si eso es lo que fueron los mismos que con testaferros compraron, son los que ahora están detrás de cobrar lo que se está reclamando en los estrados judiciales. Pero bueno, agradecemos este mensaje y otros, después vamos a comentar otros también. Pero vamos a cambiar de tema. Estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Juan Bautista Fernández, quien es integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y coordinador del Corredor Productivo Norte de la Provincia de Buenos Aires. Juan Bautista, Darío Ríos lo saluda. Buen día. Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con ustedes y poder charlar con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, no podemos obviar, cuando hablamos con un industrial, que nos dé su panorama de cómo está la situación de la industria en la provincia de Buenos Aires en este caso, ¿no? ¿Cómo la están viviendo? Si hay muchos frenos, hay expectativas también. Sí, no es fácil reducirlo en pocas palabras, pero en definitiva hay una fuerte tensión en todo lo que tenga que ver el sistema productivo, porque son muchas las variables que desde la macro y la micro están afectando el día a día. Obviamente que según el rubro, según la región, según el mercado al que abastezcan, tienen mayor o menor trabas o complicaciones, pero la verdad es una situación difícil, es una situación que nosotros desde la institución estamos tratando de canalizar, porque en definitiva estamos claramente frente a una situación de falta de recursos. Bueno, los recursos cuando son acotados se hace muy difícil priorizar. Entonces, afecta a lo como nosotros lo vemos, a la cadena de valor. Muchas veces hay empresas que están yendo bien, eso obviamente según el rubro y actividad, pero en general estamos pasando por un proceso donde la verdad son tantos los cambios del día a día que están sucediendo que la verdad que no terminan de organizarse las empresas para poder abastecer y enfocarse a lo que hacen. El empresario pone una empresa para ser rentable en forma responsable, para dar trabajo, para en función de eso poder dedicarse a ganar mercado y cada vez ser más competitivo. Todas esas cosas lamentablemente quedan en un lugar importante, pero están empañadas porque la verdad están detrás de otro tipo de información en el día a día, y ya la mitad del día de un empresario pyme está volcado a situaciones coyunturales que no hacen al desarrollo del mercado. Sí, esta semana, bueno, tuvimos un evento muy importante de petróleo y el gas, que comentábamos hace un ratito, y hubo una conferencia de entidades de financiamiento pública y fue muy curioso porque decían que tenían un determinado cupo para brindar créditos a las empresas, pero generalmente el 50 o el 60% se adjudicaba porque el resto no había demanda, ¿no? Y bueno, ahí dos empresarios, pymes, justamente decía que tantas preocupaciones que tenemos no tenemos tiempo ni siquiera a gestionar los créditos, porque nos exigen muchas cosas. Se admitió también que un trámite para gestión de créditos dura por ahí 4 o 5 meses. En 4 o 5 meses cambia
hasta los montos que uno necesita, ¿no? No, exacto. El tema es simple. Frente a la incertidumbre, o sea, existen espacios con liquidez como para poder prestar, pero la realidad, saquemos las tasas subsidiadas y eso pues es un gran desarrollo, pero el subsidio tiene que ver con una quita de un porcentaje. Si el porcentaje sube, la quita, o sea, la quita es representativa, pero saquemos un segundo de eso y estamos hablando de tasa de 140% anual, frente a cambios que se observa de el dólar moviéndose y esa tasa no es fija, por lo cual que se te vaya a una tasa de 180, 190, te hace inviable la relación de trabajo. Entonces, lo que tenemos que ver es que es sumamente interesante la posibilidad de tener una oferta de financiamiento, pero la verdad es que uno, como empresario, lo que hace es primero apalancar si puede pagar. Uno no saca un crédito para no pagarlo. Uno saca un crédito para apalancar. Y la verdad es que las pymes están teniendo este tema de exportación que a veces parece que afecta a un sector. La verdad que la cadena de valor lo sufre. Hay empresas que no pueden sacar su producto al mercado porque el 5% de sus productos es importado y están con esta traba. Entonces, primero y principal, yo creo que hay que hacer un sinceramiento de dónde estamos. Hay que tratar de encontrar las situaciones básicas y hay que volver a un diálogo. Yo creo que el diálogo es fundamental entre todos, porque si no, cada uno cuenta su historia y eso no construye el salir de esta situación de emergencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por más que haya excelentes esfuerzos individuales, lo colectivo no funciona. Y me parece que el entramado productivo, el entramado logístico, el entramado de importaciones y exportaciones es un ecosistema que se tiene que sentar en la mesa y encontrar soluciones. Y si tenemos un problema puntual, listo, hay que ponerle nombre y apellido y sentarnos todos sobre esa mesa. Pero si no, empiezan los supuestos y la verdad es que se nos van los meses. Entonces la verdad es que uno cuando camina a la provincia empieza a encontrar empresas con sumos problemas, pero que todos están orientados a la falta de dinero, en la falta de perspectivas en cuanto a lo que sucede y muchas veces cierre de negocios en el exterior que han sido ganados con el tiempo, con el esfuerzo, con calidad, porque cuando de afuera te preguntan ¿cuánto me entregas? ¿Cómo te lo pago? ¿Y cómo hacemos el negocio? Nosotros empezamos a tener un montón de dudas y bueno, obviamente que ese mercado ganado que te llevó años a una pyme se pone en juego por cosas externas o endógenas a tu capacidad de producción. Y eso, bueno, hablabas recién con Bautista de que no hay, se ha cortado el diálogo, que creo que hace varios años ya, ¿no? Pero, eh, ¿cómo puede ser que no haya preocupación por el sector político, gobernante en resolverlo? O sea, cómo lo analizás? Mira, yo creo que hay que volver a la primaria, donde nos enseñaban que la comunicación tiene un receptor, un mensaje y un emisor. Muy bien. Y decir las cosas a veces no es que el otro te escuche. Y por eso yo hablo mucho de la mesa de consenso. Cuando vos tenés una mesa de consenso tenés que tirar todo sobre la mesa y somos todos responsables de la solución. Acá no hay un responsable único. Yo creo que también eso hay que asumir, que todas las partes tenemos una cuota aparte de responsabilidad. Pero bueno, llegó el momento de que vamos a sentarnos, vamos a tener una comunicación y tratemos de hablar el mismo idioma, entender lo mismo y que el público sea un objetivo. Porque si no, con el que te escuchás, dice yo estoy haciendo algo. Pero si los resultados no se ven, obviamente que no estamos haciendo las cosas con toda la energía puesta en el lugar que corresponde. Entonces hay mucha gente trabajando y en ese sentido hay empresarios muy serios, hay funcionarios muy serios, hay financieros muy serios, hay bancos que están trabajando muy bien, pero la verdad es que hay que sentarse todo y decir, bueno, listo, toda esta gente que está trabajando bien, vamos a ponerle un horizonte, trabajemos las economías regionales, trabajemos las actividades por sector, veamos cuál es productivo
y no lo ahoguemos a ese sector productivo y apalanquemos otro. Pero la verdad es que, si vamos al caso de la provincia es enorme, y todo esfuerzo que se haga en forma paulatina es un esfuerzo que desgasta, pero que vamos generando, y después te das cuenta que los números no cierran, porque vos mirás cada uno de los que expone y cada uno tiene a veces números en positivo, pero la conclusión en general es que tenemos que sentarnos a encontrar una visión en conjunto, y eso no lo hace ni el Estado ni el privado, lo tienen que hacer todos juntos. Entonces me parece que hay que hablar con los iguales, con los no iguales, con los que piensan igual, con los que piensan diferente. Y me parece que ahí está el desafío, que no es que se me ocurre o se le ocurre a alguien. A ver, hay que mirar casos exitosos donde las cosas funcionaron. Y nadie tiene duda que hay que ayudar a la industria argentina, hay que ayudar a la pyme nacional, pero hay que ponerla sobre un eje para decir, listo, seamos primero competitivos acá. Para ser competitivos, veamos dónde estamos pegándole mal a la rentabilidad, y todo el que quiera hacer las cosas bien, que se siente en esa mesa y empiece a tirar soluciones. De acá no se salva nadie solo, esa es la realidad. Yo creo que yo tenemos que darnos cuenta de eso y poder construir esa relación. No es fácil, no es, porque tiene que ser en base al consenso, pero es la única solución que tenemos para salir, para construir y fundamentalmente para cuidar el empleo. Juan Bautista, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Todo bien. Por ahí, cambiando un poco de tema, te quería consultar en el caso del dióxido de carbono hoy, más allá de toda esta coyuntura hoy que tienen las pymes, pero eso, ¿cómo se está trabajando o qué es algo que está muy fuera de agenda hoy? Gabriel, tu pregunta es excelente, y un poco lo que de la agenda personal con un montón de personas venimos llevando. A ver, Argentina somos los campeones del mundo, pero la verdad, para ser campeones del mundo tenemos que estar dentro del mundo. Entonces, la industria argentina son excelentes, pero tienen que estar mirando el mundo, ¿sí? Entonces, con ese concepto, que quiero decir, de no mirar solamente el ombligo, tenemos que ver que el mundo pasa por una reestructuración geopolítica, que el cambio climático es una realidad, que la descarbonización de la economía es fundamental, y a partir de la descarbonización de la economía es donde las finanzas mundiales, los grupos de trabajo mundiales están trabajando para enfocar una solución real a este cambio climático y entrar en la acción climática, que es lo que nos demanda, ¿sí? Entonces, en función de eso está cambiando un poco el modelo de producción, el modelo de comercialización a nivel mundial. Si nosotros sacamos el foco de eso, vamos a solucionar el problema coyuntural y nos vamos a quedar sin mercados hacia afuera. Entonces, hablar del carbono es hablar de la descarbonización de la economía, es hablar de la industria automotriz pensada en foco a los próximos 10 años, que tiene que ver con la electromovilidad, que cambia no solamente el auto que compramos, sino el combustible que consumimos, el mecánico que lo va a reparar. O sea, hay toda una cadena de valor a desarrollar en esto para no quedarnos atrás. Si hablamos de la minería, estamos hablando de una minería sustentable, que es la que va creciendo, y tenemos que valorizar eso. Desde el punto de vista de todas estas actividades, nosotros tenemos una matriz energética en Argentina que tiene características únicas. Entonces, tenemos que mirar la matriz. Nosotros tenemos más o menos 25 años de furor con el petróleo y el gas que nos va a brindar Vaca Muerta y todos los espacios que estamos trabajando, pero tenemos que ser conscientes que son 25 años. En 25 años el mundo va a cambiar y no va a requerir esa energía. Entonces, la que no extraímos la vamos a tener que tapar. Entonces, me parece que acá el debate es muy simple. Trabajemos fuertemente y en forma sostenible, cuidando el ambiente, para capitalizar los dividendos que nos va a permitir a nosotros el hidrocarburo,
potenciemos toda la rama petroquímica y química orientada al gas, trabajemos con eso para generar fondos que sean asignados específicamente a eso y no vayan a un arca que se pierde en el gasto general o en el gasto corriente, y con esto hagamos la transición energética a nuevas energías. Entonces, desde ese punto de vista nosotros vamos a poder lograr en algunas décadas valorizar el recurso que tenemos mientras haya un mercado que lo demanda, apalancar la energía renovable. Y Argentina tiene características, te diría únicas, porque tiene de 4 a 5 actividades de energía renovable que se pueden regionalizar, y eso tiene que estar atado a las economías regionales para que se desarrollen lugares. Nosotros tenemos que ser conscientes que como país hablamos de vaca muerta, pero hay lugares donde no llega el gas. Hablamos de litio, pero queremos hacer parques industriales donde no hay energía eléctrica. Entonces realmente una discusión en serio es eso, es el mapeo individual, es poder desarrollar eso, y ahí es donde el carbono, vuelvo a llegar a las pymes, tiene un ejemplo fundamental que nosotros tenemos que poner esto en agenda, porque está cambiando la forma. Hasta, te digo cosas concretas que tenemos que tener presente. Europa, el año 24, pone en vigencia 2 o 3 acuerdos que cambian un poco el concepto de cómo entras con materias primas, cómo entras con producto de Europa en función del precio del carbono o de la certificación de los alimentos libres de deforestación. Entonces, el mundo está pasando por eso, las empresas están pasando por eso, y no solamente la grande, la cadena de valor, porque la medición de huella de carbono se está realizando, está siendo activada y tiene 3 grandes niveles. El nivel 1, que son los consumos de esa empresa, organización. Nivel 2 es su transporte, pero nivel 3 es toda la cadena de valor. Entonces estamos yendo a que en cadena de valor las grandes le empiecen a pedir a las pymes su huella de carbono, su trabajo, y no nos puede agarrar de sorpresa, porque si no nos vamos a quedar sin mercados interesantes donde la pyme puede trascender y donde estamos generando empleo. Juan Bautista, te agradecemos muchísimo este contacto, el panorama que nos brindaste y sobre todo esta expectativa de reducir la huella de carbono para ingresar al mundo como vos lo señalabas. Vamos a seguir con este tema seguramente en los próximos meses y evaluaremos contigo cómo vamos evolucionando. Dale, te agradezco, y te agradezco también poder poner estos temas en agenda, porque sé que la coyuntura a veces parece que estamos hablando en otro idioma. Así es. Tenemos que tener la capacidad de pasar este momento todos juntos, vuelvo a repetir, en diálogo compartido, pero fundamentalmente estamos perdiendo de vista que nos tenemos que ir adaptando a la realidad, pero mirando el futuro. Si no hacemos eso, ponemos en riesgo las pymes. Así que les agradezco a ustedes, gracias por compartir con la audiencia de ustedes, que es muy intensa. La verdad que son un programa que se escucha en toda la provincia, por lo menos cuando voy, son referentes. Así que bueno, quiero transmitirle eso, y un orgullo para mí poder salir con ustedes al aire, porque, vuelvo a repetir, llegan al corazón de la industria, y me parece que hace bien. Bueno, muchísimas gracias. El propósito es ese, contribuir desde la comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, escuchamos a Juan Bautista Fernández, quien es integrante del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y coordinador del Corredor Productivo Norte, precisamente de nuestra provincia.